Miércoles 9 de octubre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de hoy nos presenta la más bella de todas las oraciones. Una oración compuesta por el mismo Dios, el Padre Nuestro. Vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, hasta Jesús ora. Segundo, debes aprender a orar. Tercero, el Padre Nuestro, la oración más perfecta. Vamos con el primer punto. Hasta Jesús ora. El Evangelio comienza diciendo lo siguiente: una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar. Amigos, yo creo que no podemos dejar de sorprendernos y maravillarnos por esto que nos está diciendo el Evangelio. Es que Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Verbo encarnado. Y el Evangelio nos muestra que Jesús está orando. Pero no solo en esta ocasión, sino que en todos los momentos de su vida Jesús se la pasaba en oración, en intimidad con el Padre. Así, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 21, se nos dice que antes de que Jesús recibiera su bautismo, se la pasó en oración. Lo mismo, antes de elegir a los 12, Jesús se fue a orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. Antes de que Pedro confiese a Jesús como Mesías, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Antes de su transfiguración, Jesús estaba orando. Antes de su pasión, Jesús estaba orando. ¿Qué significa esto? Que si Jesús, que es Dios, oraba permanentemente, con cuánta más necesidad nosotros debemos orar. Y es que orar no es algo así como una opción que tengamos los cristianos. Amigos, orar es indispensable para la salvación. El gran santo Alfonso María de Ligorio, santo experto en teología moral, decía: quien ora, ciertamente se salva. Quien no ora, ciertamente se condena. Vamos a ver. Existen algunas prácticas de la vida católica, de la vida espiritual, que son más o menos opcionales. Usted puede tener o no tener devoción a un santo, y esto no va a afectar su salvación. Es decir, usted llegará al cielo aunque haya tenido devoción a este santo, a este no, a este sí lo conoció, a este no, en fin. Las devociones a los santos son maravillosas, ayudan mucho, pero debemos decir que si, por ejemplo, usted no es devoto de San Francisco de Asís, no significa que esté poniendo en riesgo su salvación. Claro que si es devoto está ganando mucho, su ejemplo, su intercesión, etc. Pero en cambio, cuando hablamos de la oración, estamos diciendo que es algo esencial en la vida espiritual. Esencial. Sin oración no hay cómo llegar al cielo. Porque vamos a llegar al cielo porque amamos a Jesús, porque nos identificamos con Él, porque le seguimos a Él, porque cumplimos su palabra, porque vivimos la fe y la caridad unidos a Él. Y si nunca oramos, si no tenemos una relación viva, una relación vibrante, una relación estrecha con ese Jesús, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza que necesitamos para vivir lo que Él nos pide? Amigos, si hasta Jesús oraba, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Segundo, debes aprender a orar. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y es que muchas veces nosotros hemos pensado que la oración simplemente es una expresión bondadosa y espontánea que surge de nuestro corazón. Y entonces oramos más o menos cuando nos nace, o tenemos una necesidad, o de repente estamos demasiado contentos por algo y le queremos agradecer a Dios, y entonces espontáneamente dirigimos algunas palabras a nuestro Dios. Y bien, podemos decir que en nuestro corazón el Señor nos capacitó para orar de manera natural. Podemos decir que orar es algo así como un arte que tenemos en nuestro corazón.
Naturalmente sabemos dirigirnos a Dios, naturalmente tenemos necesidad de Dios. El catecismo nos dice que el hombre es capaz de Dios, homo capaz dei, dice en latín. Es decir, nosotros naturalmente estamos dispuestos a creer en Dios y a comunicarnos con ese ser creador. Pero también debemos decir que orar, además de un arte, es una ciencia. Y si es cierto que tenemos la intuición de la oración, también es cierto que muchas veces nos cuesta dificultad orar, que muchas veces nos distraemos, que muchas veces viene el desánimo, que en muchas ocasiones no sabemos qué decir, que muchas otras a veces no sabemos ni qué pedir. Por esa razón debemos decir que la oración es un arte, pero también es una ciencia. Existe la ciencia de la oración. Y por eso los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Tenemos entonces una semilla en nuestro corazón, que es una capacidad natural que tenemos para comunicarnos con Dios. Pero también necesitamos aprender, es decir, regar esa semilla, cultivarla, cuidarla, para que a través de un buen método aprendamos a orar. Entonces aquí hablamos de distintos tipos de oración, aquí hablamos de métodos de oración, aquí hablamos de los caminos que grandes santos y maestros en la vida espiritual nos han enseñado para que nuestra oración sea más eficaz. Yo les quiero decir que hay una oración muy sencilla que normalmente hago cuando voy al Santísimo y se resume en la palabra papá, P-A-P-A. Entonces, lo primero que hago cuando llego al Santísimo después de invocar al Espíritu Santo es la primera P, pedir perdón. Es lo primero que hago. Le pido perdón al Señor por mis faltas, por mi falta de amor, mi falta de caridad, por los pecados que he cometido. Entonces, nos acercamos con humildad. Recuerden cuando el publicano va al templo y le dice al Señor que ni siquiera se siente capaz, se siente digno de levantar sus ojos. Se reconoce como pecador. Entonces la primera P representa el pedir perdón. Después sigue la A, que sería agradecer. Pido perdón, luego agradezco. Porque muchas veces nosotros vamos inmediatamente a pedirle cosas al Señor, a pedirle lo que necesitamos, a suplicarle ayudas incluso exclusivamente materiales. No, amigos, primero pedir perdón, luego A de agradecer. Agradecer todas las bendiciones que hemos recibido, agradecer todas las gracias, agradecer que tenemos fe, que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos familia, que no nos falta lo necesario. Agradecer incluso por aquellas cosas que no han salido tan bien como esperábamos, porque a través de ellas Él nos ha enseñado. Esa A entonces representa el agradecimiento. Ya llevamos una P y una A. Se repite otra vez la P, que sería ya pedir por las necesidades. Pedir por las necesidades inicialmente de los demás. Aprendamos a ser generosos. Y antes de pedir por nosotros, pidamos por aquellos que nos piden oración. Pidamos por aquellas personas que nos escriben a través de las redes sociales, aquellos amigos que están en necesidades, aquellos familiares, aquellos que a través del WhatsApp nos dicen, usted que está en grupo de oración, usted que ora el rosario, pida por mí. Entonces pedimos primero por las necesidades de los demás. Después pedimos por las necesidades propias, inicialmente las espirituales. Le pedimos al Señor las virtudes que necesitamos, más paciencia, más humildad, más generosidad, más amor, más fe, incluso más devoción al momento de orar. Y después de pedir por nuestras necesidades espirituales, ahí sí pedimos por nuestras necesidades materiales, siempre y cuando las sometamos a la voluntad de Dios. Te suplico por la sanación de esta enfermedad. Te suplico, Señor, para que me ayudes con esta dificultad económica. Te suplico, en fin, cada cual tendrá sus propias necesidades. Ya ha pedido por los demás, ahora pide por sí mismo. Entonces tenemos la primera P de pedir perdón, la primera A de agradecer, la segunda P de pedir por los demás y luego por mí. Y la segunda A sería entonces alabar al Señor. Le glorificamos, le ensalzamos, le decimos que lo amamos, le decimos que es lo más grande que nos ha pasado en la vida. Podemos tomar un salmo y orarlo y cantarlo y hacerlo nuestro. Podemos tomar alguna oración de algún gran santo que exultaba en gozo, en alabanza y en gloria a Dios y lo hacemos nuestro. A Dios hay que alabarlo, porque cuando alabamos a Dios nos reconocemos de nuestra condición de criaturas y lo reconocemos a Él como nuestro Dios y Señor. Entonces miren, un método sencillo. Papá, la primera P, pedir perdón. La primera A, agradecer. La segunda P,
pedir por las necesidades de los demás y luego por las propias. Y la segunda A, alabar al Señor. Debes aprender a orar. Este método es muy sencillo y te puede servir. Si conoces otro método y tu comunidad y tu espiritualidad tiene algún otro método de oración, síguelo. Lo importante es entender que estos métodos no son camisas de fuerza. Estos métodos ayudan. Pero si de repente tú en medio de tu oración te quedaste agradeciendo, pues quédate ahí. Si tu alma se elevó, si tu alma fue capaz de encontrarse con Dios en el agradecimiento, ese día quédate agradeciendo. Lo importante es que el método pueda conducirte hasta el momento de elevarte, hasta el momento de unirte con Dios. Cuando ya te unas con Dios, el método se hace a un lado y sigues tú en contacto con tu amado. Tercero, el Padre Nuestro, la oración más perfecta. En el Evangelio de San Lucas aparece un poco recortada la oración del Padre Nuestro. Tal como la rezamos nosotros, aparece en el Evangelio de San Mateo. Sin embargo, vamos a ceñirnos estrictamente al texto que tenemos hoy. Lo primero que debemos decir es que el Padre Nuestro, como lo decíamos al inicio, es una oración compuesta por el mismo Dios. De manera que no puede haber oración más perfecta que esta. Y empieza el Señor diciendo que cuando oremos debemos decir Padre. Y ya esto nos está dando la mejor y más bella introducción que puede tener la oración. Te vas a dirigir a tu papá, porque tú eres hijo. Esto te debe llenar de confianza, te debe llenar de fe, porque tu papá te ama, porque tu papá te quiere, porque tu papá quiere lo mejor para ti y te va a dar lo que necesitas. Sigue el Señor diciendo, santificado sea tu nombre. A mí me generaba un poco de confusión esa expresión. ¿Cómo es que nosotros vamos a santificar el nombre de Dios? Hasta que encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica la respuesta. En el numeral 2807 el Catecismo dice, el término santificar debe entenderse aquí, en primer lugar, no en su sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de una manera santa. Lo que nos aclara el Catecismo es que santificar puede significar dos cosas. Hacer santo a alguien, y por supuesto cuando nosotros decimos que Dios es santo, no es que lo estemos haciendo santo con nuestras palabras, sino que en una segunda expresión, en un segundo significado, santificar significa reconocer como santo a alguien. En ese sentido le decimos a Dios, santificado sea tu nombre. Yo reconozco que tú eres santo. Recordemos entonces, santificar se puede entender en un sentido causativo. Solo Dios puede hacer santo a alguien. Y en un sentido estimativo, reconozco la bondad de Dios. En el Padre Nuestro tomamos ese santificado sea tu nombre en un sentido estimativo. Le decimos a Dios, yo te reconozco como santo. Venga tu reino. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo para que venga el reino de Dios? ¿Somos buena noticia para los demás? ¿Nuestra vida es coherente? ¿Nuestra vida es una vida vivida según el reino de Dios que Cristo predicó? ¿O tal vez nosotros somos de tal manera antitestimonio que quien nos ve no anhele el reino de Dios? Sigue el texto diciendo, danos cada día nuestro pan cotidiano. Le pedimos a Dios el pan de cada día. Uno podría decirle, Señor, dame el pan de los próximos 10 años. Pero el Padre Nuestro nos enseña a confiar cada día. Porque si tenemos el pan de los próximos 10 años, entonces ya vamos a confiar en el pan y vamos a dejar de confiar en el Señor. No, Él nos da el pan de cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. El tema del perdón está claramente expuesto en esta versión del Padre Nuestro, casi idéntica a la versión del evangelista San Mateo. Es decir, el Padre Nuestro tiene como tema central el perdón a los demás. Dios te perdona porque tú perdonaste. Dios me perdona porque yo perdoné. Así que la condición para que Dios me perdone es que yo haya perdonado. Obviamente, para yo perdonar debo orar y pedirle a Dios la gracia. Y termina diciendo, y no nos dejes caer en tentación. El Señor nos está diciendo que concluyamos el Padre Nuestro diciendo, y no permitas que haya tentación para nosotros. De ninguna manera. El Señor está diciendo que recemos suplicando no caer en las tentaciones, porque tentaciones vamos a tener. El Señor no nos va a librar de que haya tentaciones, sino que nos va a dar las gracias para poder superar esas tentaciones. Oremos. Y para la oración del día de hoy, qué mejor que tomar la versión del Padre Nuestro que hemos aprendido desde niños.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirlo con todo el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Recordemos entonces, primero, hasta Jesús ora. Segundo, debes aprender a orar. Tercero, el Padre Nuestro, la oración más perfecta. Compromiso. En el día de hoy vamos a tratar de rezar al menos 10 veces la oración del Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.